Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un episodio más de Voces Violeta. Yo soy Romina y, como ya lo hemos hecho costumbre, estoy con Lore y estoy muy emocionada, Lore, del programa de hoy porque es un tema que me llama mucho la atención, pero la verdad andan medio en pañales y qué mejor que dos mujeres que les saben un chorro para que nos hagan pensar y reflexionar en esas cosas que luego nunca les damos atención. Exactamente, creo que este capítulo va a estar buenísimo y bueno, igual que los demás, pero este en particular, como dice Romy, nos llama mucho la atención porque es un tema que vivimos todos los días hablamos de cómo nos transportamos, de la movilidad, la damos por sentada, pero ni siquiera vemos todo lo que esconde, todo lo que invisibiliza, todas las violencias que existen, que ahorita nos van a platicar porque aparte tenemos dos súper invitadas, son dos activistas queretanas. Lore Suárez trae el tema de movilidad y de cuidados, que también, pues también temazo, ¿no? Y que bueno, ahorita lo vamos a ir descubriendo. Y Marco Barrubias también aquí, gran activista queretana, que no nada más vamos a hablar de Querétaro, sino esto lo vamos a hablar en general, lo que pasa aquí en la zona, en el país y en el mundo en general, ¿no? Cómo vamos olvidándonos de tantas cosas y nos perdemos en este tema de querer obtener más, ¿no? De seguir, de redefinir este progreso, ¿no? Que a veces se define. Me llama mucho la atención el por qué queremos poner sobre la mesa el tema de movilidad, de cuidados, de abusos, de violencia, de invisibilidad. Y tocábamos o platicábamos hace unos días con Marimar que hablaba de las ciudades feministas y luego me llamó la atención. Creo que tenemos muchísimo que aprender y también comentas tú, Marimar, una ciudad donde quepamos todas las personas. ¿Por qué no cabemos todas las personas? ¿De quién nos estamos olvidando? ¿No? Creo que eso sería como el primer tema. Y Lore, tú constantemente estás hablando de estos cuidados que ni siquiera lo estamos relacionando. Movilidad con cuidados como que serían dos temas que nadie pensaría que van de la mano. Creo que va a ser un súper episodio. Entonces, pues, bienvenidas. Muchas gracias. Gracias, Romy. No, gracias, Lore. Y me da mucha felicidad de estar compartiendo este espacio con Lorena, que somos dos caras de la misma moneda, ¿no? Es muy bonito porque al final las dos desde nuestras perspectivas de ocupar y transitar la ciudad mientras mujeres tenemos experiencias muy diversas, pero que están integradas en la misma lógica, ¿no? Que de repente creo que a veces cuando hablamos de movilidad y género y espacio público y género, la gente piensa como... Sí, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? O solo piensan como, sí, a las mujeres las acosan a la calle, en la calle, luz, ¿no? Pónganles luz. O, el 83% de las mujeres tienen que pensar, híjole, ¿a dónde voy a moverme hoy para ver qué ropa me pongo? Sí es un tema, el acoso sexual en el espacio público, pero no es el único tema que tiene que ver con género, ¿no? Tú lo dijiste muy bien. O sea, de la movilidad y el cuidado la tenemos completamente como fuera del panorama, que refuerza esta lógica de no valorar esos temas. Sí, pues sí. Creo que, bueno, principalmente no podemos dejar de mencionar la seguridad, ¿no? Sedato acaba de publicar hace un año más o menos que 9 de cada 10 mujeres sufren acoso o violencia sexual en el transporte público. Entonces, prácticamente todas, ¿no? Eso, pues, es definitivamente una situación sistémica que replica estructuras de poder que se manifiestan y que limitan la manera en la que las mujeres nos podemos mover. Y bueno, ahora retomando el tema de cómo la perspectiva de género se vincula con la movilidad, pues la perspectiva de género es, digamos, una categoría de análisis que nos abre la puerta y que nos permite no solamente hablar de mujeres, sino que vinculado a la movilidad del cuidado, las mujeres aportamos el 74.8% de las horas destinadas al cuidado. Esto significa que nos movemos, nos movilizamos con infancias, con personas de la tercera edad, con personas con discapacidad, con personas con enfermedades. Y no es lo mismo moverte con infancias y acompañando a este tipo de personas que moverte con plena autonomía en un automóvil realizando trayectos pendulares, ¿no? Que significa que voy de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y no me entero de nada más. Entonces, bueno, creo que la perspectiva de género vinculada al urbanismo tiene mucho que aportar a la discusión y primero que nada que quede muy claro que no solamente afecta o beneficia a las mujeres, ¿no? Sino que es una categoría de análisis que nos implica a todos, a todas y a todes y nos beneficia a partir desde este punto de vista. Ahorita que hablas de cuidados y movilidad, hablo desde mi propia experiencia, que soy mamá, y cómo afectó para mí el ser mamá, cómo me muevo en mi ciudad, que mi ciudad es la Ciudad de México. Yo me movía mucho más en transporte público. A mí me gusta mucho moverme. Tengo el privilegio de que puedo elegir más o menos mis horas de movilidad para no moverme a horas pico en la que es un desastre el metro de la Ciudad de México. Uh-huh. Pero arriba del 60% de mis trayectos eran o caminando o en transporte público. ¿Y qué pasa? Que llega la maternidad. Y ir
con 2 niños en transporte público y en metro, además de que lo vuelve peligroso, que fue la primera palabra que mencionaron ustedes, lo vuelve impráctico, lo vuelve y mochilas y cargar cosas. Entonces tuve que regresar, entre comillas, el coche. No me estoy haciendo víctima, pero a lo que veo es que no fue una elección mía. Es una ciudad que me dijo, la única forma en la que te puedes mover ahorita es en coche. Y aún en coche es una bronca. Bajarme a una tienda es una bronca. Antes yo podía caminar y si me cruzaba un café, me compraba un café. Y ese vivir mi ciudad se vio muy limitado por mi maternidad. Y cuando me dijeron, tu vida va a cambiar mucho por ser mamá, lo último que pensé que iba a mencionar es la movilidad. Y me cambió completamente la vida. Y creo que no es hablar de bien o mal, sino de ponerle atención a esas cosas, porque seguramente hay forma de que esas cosas cambien. Pero si no las vemos, si no le ponemos la lupa, no enfocamos y vemos cómo se arreglan, pues van a seguir así siempre y siempre y siempre y siempre. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Yo también soy mamá. Y también me cambió la vida porque al momento de que transitas la ciudad con una carriola, te das cuenta que las banquetas, o sea, es imposible movilizarte y es un mensaje que te manda la ciudad, ¿no? O sea, llegas hasta aquí y no puedes ir más allá porque si la farmacia te queda más lejos, pues tienes que atravesar una vía, no sé, de alta velocidad o algo y ¿sabes qué? Pues me quedo aquí y mejor pago más, ¿no? Pago un Uber, pago un taxi, pago gasolina de mi automóvil y estas son este tipo de violencias que no son tal cual, pues, no sé, acoso, que te asalten, que te lastimen o algo. Son miles, ¿no? Exacto, pero ahí están invisibilizadas, se manifiestan y afectan las vidas y afectan la manera en la que nos movemos y el derecho a la ciudad, ¿no? Que... Justo, como que no son violencias tan taquilleras en este sentido, porque es como, mamás moviéndose en la ciudad. Sí, ¿a quién le importa, no? Como que es este desdén que se da y es eso, ¿no? Y se conecta con tu pregunta de, ¿a qué te refieres con que la ciudad debe ser para todas las personas? Es eso, la ciudad las ciudades que tenemos ahorita no son para personas con discapacidad, no son para personas de talla baja, no son para personas que tienen hijas, o de talla grande. O de talla grande, ¿no? Como que tenemos ciudades que privilegian la velocidad y que privilegian como lógicas que tienen que ver completamente orientadas a la extracción de valor y al trabajo, ¿no? Tú decías eso está cañón, decías lo de los trayectos y como que aquí vale la pena mencionar algo. Los trayectos que hacen los hombres que son más directos. Tú tienes, por ejemplo, que la mayoría de peatones atropellados son hombres en horas laborales que están trasladándose a sus trabajos haciendo estos trayectos pendulares que al usar transporte público se tienen que mover a cosas y lo hacen y los matan en el proceso. Entonces la ciudad no es para personas que no tienen auto. La ciudad está todo el tiempo buscando cómo extraer más valor, cómo hacer las cosas más rápido, cómo hacer como una ciudad más extendida, cómo hacer una ciudad más rápida, cómo hacer una ciudad más eficiente, pero no está buscando hacer ciudades para la vida, no está buscando hacer ciudades para vivir la ciudad. Sí, es una visión completamente hegemónica, privilegiada, no sé si sea correcta la palabra, porque está más enfocada a un estilo de vida que se desea alcanzar, ¿no? Este éxito que siempre hablan. ¿Cuál es el éxito? Tengo mi coche, me muevo, voy a mi casa, a mi trabajo, y ese es lo que vislumbramos como un éxito y se nos está olvidando el resto de las personas. Estamos invisibilizando, ¿no? Eso, y impacta a un sector muy pequeño, eso se nos olvida. O sea, el usuario... Exactamente. Como en esto de UX, de diseño, que dicen como el usuario tipo que quiere la ciudad, es un hombre que tiene auto, que se mueve a tal velocidad, pero ese usuario porcentualmente es muy pequeño, o sea, realmente no se está moviendo, o sea, los presupuestos no son equitativos porque no van en esta dirección, en cómo está el reparto modal. Esto no es tan de, oye, va tanto dinero para tantas personas que se mueven caminando, va tanto dinero para tantas personas que se mueven en transporte público, va tanto así, como que no hay como una justicia desde cómo está. Oigan, vivimos en un país, no soy experta, pero mi cabeza piensa, Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Ciudad de México, León. Ya dije 5 grandotas. Mérida la quito un poco, que son totalmente pensadas para coche, hechas para coche, extensas en nivel coche. Pero algo tiene que poderse hacer. Y yo no tengo idea qué es. ¿Qué se puede hacer con estas ciudades pensadas y ya planeadas durante décadas para coches para hacerlas más habitables para todos? Creo que un ejemplo muy comercial también, y quizá es muy colonial de mi parte, perdónenme, pero es lo que se está haciendo en París. En París se tomó como una acción y dijo, ya, así como que la alcaldesa justo fue como, se cancelan los coches, cerraron tránsitos para autos en muchas partes, hicieron muchas calles que las convirtieron en espacios tipo parques públicos. Y se canceló casi el tema de estacionamiento en la calle, que al final el estacionamiento en la calle es también una ocupación pública del espacio
que nadie está lucrando, ¿no? Y es como, o sea, se vuelve como una usurpación de alguna manera del espacio. No sé, o sea, creo que este es un ejemplo como muy particular de algo que se está haciendo en una ciudad que dijeron, oye, no, pero es que ¿cómo vamos a quitar los coches de la glorieta del Y Arco otra del vez, Triunfo? No puede ser, ¿no? en Pues ese ¿cómo pequeño- ven que sí? Y lo quitaron. Claro. en ese pequeño porcentaje, ¿no? Nada más que se está Exacto. pensando. Sí, en la hay- Ciudad de México han quitado algunas calles en el centro y ahí va. O sea, a ver, no estoy felicitando ni diciendo en contra, pero sí se Sí. puede. Y creo que es como cuando te cambian tu ruta, para seguir en temas, te cambian tu ruta y te enojas durante 3 días. Y al cuarto día dices, ay, esta ruta está más te padre porque veo acostumbras. más esto, veo más el otro. Entonces nos cuesta el cambio, pero una vez que llega el cambio y que lo aceptas, puedes empezar a cambiar. No sé cómo lo veas, Lore. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, abonando al porcentaje pequeño, las chicas de Colectivo Puncis, que son unas mujeres estudiosas de Barcelona, ellas mencionan que las ciudades están diseñadas para el ciudadano BBVA, o sea, blanco, burgués, varón y autónomo. Ok. Entonces, pues sí, claramente ese es un porcentaje mínimo de la población. Y creo que algo que podemos hacer, o bueno, se podría hacer, es ubicar el centro de las decisiones en vez de la acumulación de capital y los bienes, ubicar la sostenibilidad de la vida, o sea, enfocarnos en informarnos, generar información sobre los usos sociales de los espacios, las experiencias desde la diversidad. Porque si diseñamos una ciudad que, por ejemplo, sea como a prueba de todo, ¿no? Que si, no sé, para una persona en silla de ruedas, una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad puede usarla perfectamente. Claro. Entonces, al ubicar a las personas más vulneradas al centro, podemos generar espacios que estén adaptados para todos, todas y todes. Entonces, realmente nos beneficia cambiar la perspectiva y empezar a cambiar el paradigma con el que estamos construyendo y pensando en nuestras ciudades. Qué bonito. Justo ahorita Ya, que me viene, porque estábamos platicando, Romy y yo, de esta frase en que son muchas violencias que ahorita, bueno, se tocaron varias que quizás la gente que nos vaya a estar oyendo y viendo las vamos a desconocer, ¿no? Ni siquiera porque no se platican. Y finalmente, todas estas violencias que atraviesan a muchas personas, todas están buscando este derecho a vivir en paz, a vivir una vida plena, que puedan desarrollar, y todo lo que nos estamos perdiendo, porque ni siquiera hablamos de estos temas. ¿Qué hay que hacer? No nada más ocupar la voz, sino abrir estos espacios para que todas estas personas puedan expresar sus deseos, ¿no? Justo, es que eso es algo bien importante y creo que es también, o lo voy a relacionar un poco con, como que a veces hay como muchas pugnas internas dentro de la movilidad, ¿no? Los ciclistas son como así como, ay, es que los ciclistas, como, o sea, son como bien que violentos, son bien porque ahora violentos, son muy y tienden violentos así, los ¿no? ciclistas. Pero sí. pasa algo con los ciclistas que como que genera como una comunidad muy cerrada que tiene que ver con el riesgo y como con esta conexión sistemática con la muerte. O sea, cuando tú te mueves en bici en la ciudad, no hay un día que digas, hoy sobreviviré. O sea, siempre estás pensando, híjole, a lo mejor no la cuento, ¿no? Entonces, Qué grueso. también el derecho a protestar, y generalmente es esto, la gente tiene que tener el tiempo, dinero para poder pedir sus derechos. Claro. Otro privilegio. Otro Entonces, privilegio. tienes el tema de un transporte público generalmente inoperante, de mala calidad, ineficiente, pero la gente no tiene el tiempo, dinero para exigir otro tipo de transporte. Exacto, totalmente de acuerdo. Y también abonando, creo que los medios de participación, ¿no? O sea, actualmente las leyes, al menos en el estado de Querétaro, las condiciones que te piden para participar son imposibles. O sea, te piden 20,000 firmas, te piden que tengas una representación del 1% de todo el padrón electoral. O sea, es muy difícil, de verdad, conseguir esa cantidad de personas que apoyen un movimiento, que estén presentes, que muevan, que hagan ruido. Es súper complicado y justamente, ¿no? O sea, para poder hacerlo, pues hay que tener un poco de privilegio. Sí. Destinar recursos, tiempos, energía a poder manifestarme y exigir mis derechos, eso es un privilegio. Sí. Entonces, creo que sí, por el lado de los medios para lograr participación ciudadana, hay mucho que hacer al respecto. Tienen que ser mucho más, o sea, desde los horarios, ¿no? Generalmente a nosotros que nos toca estar mucho en reuniones con es como, sí, vengan de que, no sé, a las 10 de la mañana es como, perdón, trabajo, ¿no? O es como, es que nadie se registró en esta plataforma complejísima que requiere tal cosa, ¿no? Como que ahí la chamba de aterrizar la participación es irse como a pie de calle y estar preguntando a la gente o sea, como que tiene que haber un trabajo de que la participación sea menos vertical, creo. Sí. Perdón que interrumpa, pero dijeron un término desde hace rato que no quiero que se nos olvide porque me voló la cabeza. Ciudades feministas. ¿Me pueden explicar un poquito más de eso y dónde? Porque me quiero vivir allá. Pues bueno, desde la perspectiva teórica, lo que se plantea es un cambio de paradigma en el centro de las decisiones. Regularmente se ubican la acumulación de capital, de bienes y servicios, y la nueva propuesta desde un paradigma feminista
es ubicar al centro de las decisiones la sostenibilidad de la vida, entendida como las necesidades de bienes, servicios que definen la manera en la que nos movemos como sociedad y nos ayudan a tener una vida pues decente, digna. Y es prácticamente eso, ubicar al cuidado dentro de las decisiones, generar una ciudad cuidadora que nos cuide, que nos permita cuidar a otros y es justamente eso, ubicar al cuidado al centro. Que no sea sobrevivir, ¿no? Que vivas tu ciudad. Exacto. Justamente, y ahorita veía a Lorena que decía, ¿cómo te imaginas tú o sea, cómo sería esa, así materialmente, cómo Y sería describirla. Pues sí, hay trabajo al respecto. Justamente están los criterios feministas urbanos, Ok. que aquí traigo mi notita. Son, por ejemplo, el espacio público de relación implica proximidad, vitalidad, diversidad. El equipamiento y servicio, distancias, accesibilidad, interconexión, sistemas de movilidad, sistemas de vivienda, participación, seguridad. Y aquí en la seguridad se ha trabajado mucho desde hace bastante tiempo. En los años 60, este movimiento comienza con las mujeres de Montreal, que empiezan a plantear criterios para generar ciudades que sean amigables y que sean seguras para las mujeres. Y entre estos criterios está, por ejemplo, ver y ser vista, escuchar y ser escuchada. Qué importante y qué bonito. Sí. Claro, exactamente. Que sea un espacio señalizado, que sepamos en dónde estamos, que sepamos a dónde vamos, que no nos sintamos perdidas en el espacio, que haya equipamiento, que haya vida, que sea vital y que sea comunitario. Entonces, buscar este tipo de situaciones hace que los espacios se modifiquen y que sean mucho más amigables, mucho más cuidadores y nos permitan tener pues una mayor habitabilidad de la ciudad y de los espacios. Y qué importante conocer los datos, conocer la historia, que muchas veces satanizamos al feminismo, ¿no? La palabra feminista, entonces inmediatamente viene una serie de temas totalmente negativos. Y yo como entiendo, el feminismo emancipa, el feminismo busca derechos para todas las personas, ¿no? Está como, o sea, tratar de darnos esa oportunidad de poner más información, de abrirnos pues la mente con empatía, con compasión, que no nada más nuestra realidad es la única, pero pues todo esto que acabas de describir, qué valioso y qué bonito para todas las personas. Justo, y también qué bonito, ahorita que dices eso, creo que es también bien importante anotar como esta parte del feminismo que rompe el pacto de clase también. También. Porque muchas veces pienso yo que se mete en esta lógica el feminismo como de progreso para nosotras, ¿no? Que quiero ganar lo mismo que los hombres, pero yo no quiero que una trabajadora del hogar gane Claro. lo mismo que yo, porque si no, ¿quién me va a cuidar a mis hijos? Entonces, creo que es también bien importante y va como en esta línea, como esta perspectiva de decir, como con esta perspectiva completamente de justicia social. Claro, totalmente. Y de hecho, de acuerdo con Dolores Comas, incluir la perspectiva de género en las agendas políticas, en la generación de políticas públicas, es definitivamente un recurso que nos acerca mucho más a la justicia social. Entonces, es algo que ya no podemos omitir, ¿no? Y de hecho, en la ley ya está presente, la nueva ley de movilidad y seguridad vial ya lo incluye. El artículo 29 habla sobre generar bases de datos con especial atención a la movilidad y el cuidado. El artículo 31 habla sobre la participación de las mujeres y de la inclusión de las necesidades particulares de mujeres en los sistemas de movilidad. Y el artículo 33 habla sobre la inclusión de la perspectiva de género en el diseño de la movilidad de las ciudades. Entonces ya está en la ley, ya tenemos, digamos, como Esas son buenas ciudadanos, noticias, o sea, ahí Claro. vamos. tenemos recursos para ampararnos y para exigir nuestros derechos, ¿no? Y hablando en términos estatales, en el estado de Querétaro, la Ley de Planeación del Desarrollo, hay 7 principios que rigen la ley del desarrollo del Estado, y 3 de esos 7 tienen que ver, 1, con igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, 2, con perspectiva de género y 3, con perspectiva de familia. Entonces, dentro de la ley ya existen estos conceptos, que lo ideal sería que las acciones se referenciaran y Sí. siguieran la ley, ¿no? Claro. Pero pues ahí de pronto hay temas que evitan que esto suceda. Justo, y ahí es decir, pues no nos están haciendo un favor, es la ley. Exacto. Punto. Sí, es un tema de justicia, de derechos, pero qué importante volver a centrar este tema de las luchas sociales, ¿no? Que a veces decimos, no sirven para nada. Por supuesto que sirven. Acabas de comentar, Lore, este tema de la ley general, ¿no? Es ley general. Pero también aquí en Querétaro tenemos un caso muy exitoso que a mí sí me gustaría que lo pudieras platicar más, porque a veces perdemos esa fe. Dice Romy, yo soy muy positiva, ¿no? Pero a veces necesitamos como este tipo de información o estos Incentivos, datos, Lore. incentivos para decir, claro que funciona, sí se pueden hacer las cosas y no quitemos el dedo del renglón, porque a lo mejor no nos va a tocar quizás ver a nosotras o a la generación que estamos ahorita ver
culminar una ciudad feminista, quizás al 100%, pero sí estamos sentando las bases para que las otras generaciones sí les toque, como les tocó a otras mujeres que lucharon, pues, ¿no? Venimos como que nos pasaron esta estafeta. Entonces, a mí me encantaría ese compromiso de que tenemos que seguir. Es bien importante. Pero cuéntanos, Mar, no te hagas. Por ejemplo, la ley de movilidad segura fue completamente un mérito de la sociedad civil. Ahí, por ejemplo, hay un caso que a mí me conmueve mucho, que hay un chavo que se movía en la ciudad de Puebla en bici. Y lo atropella un transporte público y sus papás empiezan una fundación que se llama Manu Vive. Y sus papás, o sea, su lucha es por la seguridad vial y ellos, o sea, como que ellos fueron parte central de quienes empujaron esta ley y es muy conmovedor y es decir, o sea, desde esta parte como desde la ley, pero desde la protesta, ¿no? El ejemplo tan exitoso en León que se ampararon usando la nueva ley de movilidad diciendo no se puede aplicar el presupuesto así porque no va en línea con una ley federal, es muy emocionante y muy conmovedor y que no se nos olvide que la protesta es un ejercicio de participación, ¿no? También. Como que no está institucionalizada, pero es un ejercicio muy real de participación ciudadana. Entonces, como que aprovechar estas cosas para mover temas, pues conocer nuestras instituciones, justo lo que hicimos de presupuesto equitativo en diciembre, que también estuvo Lorena, pues nos acercamos con regidoras y regidores, que de pronto cuando no conocemos como tanto las estructuras gubernamentales, como que le pedimos las cosas a cierta secretaría o a cierta, y la secretaría es como yo qué, ¿no? Y se lavan las manos y es como, a ver, ¿quién aprueba el programa de obra anual, que es donde vienen todas las obras y todos los presupuestos de lo que se va a invertir? Ah, pues lo aprueban regidoras y regidoras. Ah, pues nos fuimos con regidoras y regidores y nosotros no queremos un programa de obra anual que solo destine, que en ese entonces era para obras peatonales y ciclistas, solo 30 millones de pesos. Entonces se logró y se empujó y o sea, casi que se duplicó gracias a esa presión, conociendo, o sea, como que un justo, ¿no? Usando todo este tema como de sí hay leyes, sí hay conociendo, ¿no? Y participar de formas, entonces al final que no se nos olvide que la calle es un espacio público y la calle es de todas las personas, la calle no es solo de los ocupar espacios, que siempre la dices calle tú, es de quienes la transitamos y la transitamos de modos muy diversos. Me gusta esa parte de modernizar la tierra es de quien la trabaja, la calle es de quien la transita. Y es completamente cierto, ¿no? Y también, no me gusta la palabra, pero sí empoderarnos un poquito como usuarios de la ciudad y decir, a vivirla. Esto, la quiero vivir y la quiero vivir mejor. Y se puede. Porque y empoderarnos yo creo que está muy bien, porque al final se nos olvida, hay también yo digo, violencia cochista es violencia clasista. Hay un tema de que las personas que tienen los coches tienen más medios económicos para ocupar la ciudad y ejercen violencia de clase a las personas que tienen menos medios para transitar la ciudad. Entonces, que no se nos olvide que la violencia cochista es violencia clasista. O sea, es violencia clase porque se está ejerciendo a quienes no tienen los medios para transitar la ciudad. Es una opresión y un tema de poder. Y desarticularlo diciendo, pues, o sea, empoderarse como peatones, como usuarios de transporte público, como ciclistas. Tengo los mismos, exactamente los mismos derechos. A mí me encanta el movimiento de personas con discapacidad, que es, o sea, están todo el tiempo señalando, oye, esto es una ciudad inaccesible, oye, yo no puedo ejercer mi derecho a la movilidad, oye, tal, o sea, y están justo diciendo, yo quiero ocupar la ciudad y me tiene que proveer la ciudad los medios para que... Sí, porque es su responsabilidad. Oiga, no saben qué gusto me da tenerlas aquí y supongo que así como en mí, en mucha gente despertaron estas dudas. ¿Dónde las pueden buscar, dónde las pueden seguir para que pueda continuar esta conversación? Pues en Instagram yo estoy como cuidanda.qro y ahí hablo sobre movilidad del cuidado, los avances de las nuevas leyes y el proceso de armonización de la ley que está sucediendo justo ahora. Yo estoy ahí haciendo mi diario de supervivencia ciclista. Me encanta. En @pedaleando. Increíble. Ay, qué gusto haberlas tenido el día de hoy. Hay muchos aprendizajes, ¿no, Romy? Muchos aprendizajes, Lore. Gracias por venir y los gracias esperamos en un siguiente capítulo de Voces Violeta.